¿Conoces la sensación cuando estás nadando y de repente algo invisible toca tu pierna, provocando un instante de pánico casi automático? En esos momentos, el corazón se detiene en el pecho y parece que a tu alrededor se ha desplegado una tormenta sin alma y peligrosamente infinita. Ese instante de miedo corto, cuando no comprendes qué fue eso, se parece un poco a la impresión que tienes cuando, cediendo al primer instinto, empiezas a luchar o a huir en pánico. Pero, ¿y si te dijera que en la lejana antigüedad esos miedos no solo estaban justificados, sino que precisamente entonces la naturaleza creó una criatura que podría reclasificarse fácilmente como el monstruo más aterrador de todos los tiempos? Imagina que esta bestia podía ser mucho mayor que todo lo que podemos imaginar ahora. Un depredador tan gigante que su mandíbula llena de dientes podría aplastar con su tamaño cualquier autobús urbano o escolar. Y su cuello largo, como un látigo, tan extenso que se podría medir con una altura igual a la de un camión de bomberos o incluso más. O, por ejemplo, una espiral de dientes que haría envidia a cualquier motosierra. Un monstruo que a veces inspira sentimientos como si hubiera salido de las páginas de las pesadillas más aterradoras. Sin embargo, hay una característica importante que no se puede tomar en serio. Estas criaturas terribles en realidad no fueron los enemigos más peligrosos que se puedan imaginar. Esa triste, o más bien, espeluznante verdad, lo que hacía que estas antiguas aguas marinas fueran realmente aterradoras y peligrosas, no solo eran sus tamaños imponentes, sino también que algunos de estos depredadores no se limitaban a cazar en las profundidades del océano. Podían atrapar a su presa en aguas poco profundas, en ríos, e incluso a veces en la misma orilla, donde se encuentran olas, arena y piedras. Y ahora, si has pensado, yo soy de otra pasta, o puedo manejarlo, créeme, ni siquiera te imaginas lo que puede hacer la primera bestia de esta lista. Cuando descubras qué es capaz de hacer esa entidad, comprenderás realmente que incluso una criatura tan conocida y temible como el tiburón asesino, te parecerá un desayuno en comparación con este monstruo. Así que, comencemos con una criatura que, en apariencia, recuerda mucho a un antiguo lagarto, que parece haber sido inspirado por una piscina inflable rota o un coche de línea con aberturas. La llamaremos plesiosaurio, porque es un ejemplo claro de que incluso en el mundo de la fauna prehistórica existían sus destacados en cuanto a flexibilidad y variedad. Este monstruo demuestra que los antiguos monstruos seguramente tenían su día para entrenar los músculos del cuello, ya que su cuello constituía aproximadamente la mitad de toda su longitud corporal. Y es difícil imaginarse con qué tamaño y fuerza poseía. Su longitud alcanzaba unos 50 pies. Para comparación, esto equivale a aproximadamente 10 metros y medio, más que suficiente para que una persona que se ponga de espaldas a otra, y ambas mirándose de frente, quepa en la longitud de este coloso. Parece que sería difícil no notarlo en las profundidades del agua, y sin embargo, claro está, uno podría pensar que una criatura tan grande detectaría el peligro que se acerca y sería capaz de esconderse a tiempo. Pero aquí empieza lo más interesante. ¿Saben para qué tenía un monstruo así un cuello tan largo y flexible? Si pensaron que servía para atrapar presas o para un estilo de caza más eficiente, debo decepcionarlos. Todo no se trataba simplemente de un arma. Ese es el secreto. Esa sección del cuello no era un defecto o una debilidad, sino una arma perfecta de sigilo, más astuta que la de cualquier otro depredador acuático. Su cuello fue creado por la naturaleza de tal modo que podía deslizarse por el agua con casi ninguna oscilación visible, generando la mínima ondulación y olas. Imaginen, un depredador marino gigante de 15 metros de largo podía moverse libremente, permaneciendo casi invisible, hasta que decidiera mostrar su verdadera naturaleza. Y aquí empieza lo verdaderamente perverso. Con 4 aletas macizas, las controlaba con precisión, casi como si fueran alas, trazando su rumbo y acelerando en la caza más rápido que cualquier medio de locomoción moderno podría alcanzar. Y mientras ustedes piensan si un humano podría enfrentarse a dicho monstruo, yo puedo decir con seguridad, no. Y lo repito, ni siquiera piensen que eso es lo más débil, porque en realidad solo es la muestra más ligera de toda esa serie aterradora. Imaginen que la naturaleza decidió complicar las cosas, y en lugar de las típicas tiburones depredadores,
creó a un monstruo en el que incorporó una cortadora circular de filo en forma de sierra, que provocaba terror incluso en los expertos más experimentados y resistentes. Permítanme presentarles Helicoprión, una especie de villano marino que parecía más una fantasía de científicos, si no fuera porque hallaron sus restos en capas geológicas antiguas. ¿En qué consistía la particularidad de este monstruo? No solo en su tamaño, hipotéticamente podía alcanzar varios metros de longitud, sino en su capacidad única y aterradora. En sus mandíbulas ocultaba una llamada sierra circular. Imaginen, en lugar de los dientes habituales en fila, en su boca había una cadena de discos afilados, dentados y metálicos, que giraban a una velocidad increíble y capaces de cortar casi todo lo que entrara en su zona de acción. Era una verdadera arma de destrucción absoluta. Y aquí estás, sentado en una excavación, descubriendo por casualidad los restos de un gigante marino antiguo, cuando de repente comprendes que ese monstruo no solo era un depredador, sino que fue diseñado precisamente para destruir todo lo que encontraba a su paso, permaneciendo al mismo tiempo tan extraño que resultaba difícil de imaginar siquiera. Así eran los terrores de las profundidades marinas antiguas, que existieron hace millones de años, encarnando las peores fantasías sobre lo que podría haber en las profundidades acuáticas. Estos monstruos no se limitaban únicamente a luchar por sobrevivir en las profundidades oscuras y frías. Podían infiltrarse sin dificultad en las aguas costeras, ríos e incluso, en algunos casos, salir a tierra para cazar presas más fáciles y vulnerables. Y aún ahora, cuando solo podemos contemplarlos en forma de restos fosilizados, queda la sensación de que estos antiguos asesinos podrían seguir realizando sus sangrientas cacerías si solo pudieran. Tanto eran de temibles y peligrosas sus capacidades. Imaginemos una escena verdaderamente increíble y a la vez aterradora. Un depredador marino que vivió en la lejanía de la antigüedad, cuyo cuerpo y comportamiento generan no solo reverencia, sino también el deseo de entender qué le motivaba a existir hace millones de años. En esta historia, hablaré de seres que superan en tamaño y peligrosidad todo lo que podemos imaginar hoy en día, y que, lamentablemente, desaparecieron en el pasado hace millones de años. Precisamente estas sorprendentes criaturas, aunque desaparecidas para siempre, siguen fascinando a científicos y amantes de la historia antigua con su forma única, tamaño y comportamiento. Comencemos con un representante muy peculiar de los antiguos habitantes del mar, que por su aspecto y funciones, realmente hace cuestionar los posibles escenarios de su alimentación y modo de vida. Imagina un depredador marino gigante de unos 25 pies de longitud, lo que en términos modernos equivale aproximadamente al tamaño de un gran autobús escolar, completamente adaptado para vivir en las profundidades del océano. Este procesador de alimentos marítimo, así se le puede describir condicionalmente, poseía capacidades verdaderamente monstruosas para devorar a su presa. Y cabe destacar que, a diferencia de tu amable conductor de autobús escolar, este depredador estaba increíblemente interesado en encontrar una víctima, y a juzgar por su actitud, la abordaba con gran entusiasmo. La noticia más alentadora para consolarnos respecto a estos antiguos colosos es que desaparecieron de la faz de la Tierra millones de años atrás, sin posibilidad de regresar. Pero también hay noticias menos agradables. Estas criaturas, por su tamaño y habilidades, ni siquiera estaban entre las 5 más aterradoras que uno puede imaginar. Y si piensas que una tiburón con herramientas integradas para destruir ya es una visión aterradora, espera a ver qué pasa cuando sumas a esto la idea de que tal criatura empieza a aprender a nadar, experimenta con hormonas del crecimiento, y todo esto además en compañía de un ser con grandes pinzas. Ahora, retrocedamos a ese momento en que notaste un diminuto araña en la ducha y sentiste que dentro de ti se desató una auténtica catástrofe, un colapso emocional. Imagina que extiendo esa experiencia al máximo, elevando el nivel de ansiedad casi al 11 de 10. Conócete a Jacopterus, uno de los artrópodos más grandes que haya pisado la Tierra, con una longitud que alcanzaba los 8 pies. Esto no es más que el resultado de su deseo de liberarse de su herencia arácnida y convertirse en un gigante acuático, similar a un submarino capaz de desplazarse por el agua por sí mismo. Y por supuesto, surge la pregunta natural: ¿tiene algo parecido a un aguijón de escorpión miserable? ¿Está, al menos, armado de alguna manera?
Oh, para nada. Sería ingenuo pensar así, como intentar derrotar un tanque solo con un cuchillo de mantequilla. En su lugar, la naturaleza le regaló unas garras enormes, que podrían compararse solo con las tijeras de Edward, el príncipe de las tijeras. Largas y poderosas, tanto que cada una superaba en tamaño el diámetro de tu brazo. Estas garras podían agarrar y destruir con gran fuerza todo lo que encontraban en su camino, desgarrando la protección ósea de su presa con la misma potencia, como si esa protección fuera simplemente una película delgada. Cabe destacar que estas garras no tenían solo un propósito decorativo. Al contrario, su función biológica estaba maximizadamente adaptada para convertir a la víctima en la famosa molienda de madera de las profundidades marinas antiguas. Las investigaciones muestran que estos gigantes dentudos antiguos eran verdaderos trituradores de madera de los mares de aquella época. Su tamaño y poder los hacían casi invulnerables, y su movimiento increíblemente rápido y grácil. A menudo, podemos imaginar su desplazamiento como el de un submarino borracho, torpe e ineficiente, como si todo su cuerpo fuera una enorme, torpe y descontrolada embarcación. Pero esto distaba mucho de la realidad. Por el contrario, estas criaturas poseían una forma hidrodinámica tal que, en esencia, sus cuerpos deslizaban por el agua con la gracia de una bailarina de ballet, acompañando cada movimiento con notas elegantes y suaves. Sin embargo, detrás de su apariencia hermosa se escondía un propósito aterrador. La naturaleza les dotó de habilidades que, en los momentos finales de sus vidas, los convertían en máquinas asesinas de verdad. Porque, hasta el último instante antes de enfrentarse a su presa, estos antiguos depredadores lograban mantener una estructura corporal tan hidrodinámica que apenas era posible detectarlos, ya que eran extraordinariamente aerodinámicos. En esos últimos segundos, su presa comprendía que había llegado a enfrentarse a un ser capaz de atravesar el agua como si fuera el aire, con la misma ligereza y peligrosidad. Y todo esto ocurría con tal gracia y rapidez que parecía que estos monstruos marinos antiguos eran bailarines enmascarados de sanguinarios asesinos, deslizando con gracia entre las aguas, llenos a la vez de una furia indomable y intenciones mortales. Las criaturas marinas antiguas como estas siguen siendo un verdadero enigma para la ciencia moderna, despertando en quienes las estudian una mezcla de asombro y temor. Ellos nos recordaban cuántos secretos se esconden en las profundidades del océano, y que la desaparición de criaturas como esas sería una pérdida que quedará para siempre en la historia como una prueba de nuestra resistencia, nuestros miedos y nuestras fantasías más luminosas acerca de qué se esconde más allá del conocimiento humano. Y así, justo cuando parece que ya entiendes todo, que la ciencia ha mostrado todas sus cartas, de repente surge una información sensacional. Los científicos revelaron un hecho sorprendente. Estas criaturas ancestrales, que anteriormente se pensaba que vivían aisladamente y se dedicaban a su propio trabajo, probablemente cazaban no solas, sino en grupos, en manadas. Numerosos estudios han demostrado que estas criaturas, al parecer, tenían la costumbre de reunirse en grupos cooperativos para cazar juntas. Es muy posible que, al igual que las manadas de depredadores modernos trabajan en conjunto para capturar presas más grandes o garantizar su seguridad, estos monstruos antiguos también prefirieran actuar en conjunto. Esta idea literalmente sacudió la concepción de la naturaleza de aquella época, pues antes se creía que tales seres gigantes y peligrosos eran en su mayoría solitarios o actuaban por libre. Imaginen cómo, en su sabiduría extraordinaria, la naturaleza, al mirar a un enorme y aterrador monstruo, una especie de escorpión gigante y asesino, decidió que a él solo le resultaba demasiado aburrido y solitario. Surgió en ella la idea, ¿y por qué no le consigue amigos? Y así nacieron grupos de estas criaturas peligrosas, que aparentemente cazaban en conjunto, añadiendo aún más horror y peligro a su existencia. Si pensaban que un solo ser, con el tamaño y la fuerza de ese monstruo, podía ya generar inquietud y miedo, la aparición de muchos iguales, persiguiendo sus propios objetivos en su entorno, transforma esa imagen en una verdadera pesadilla nocturna. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Aquí hay otro ejemplo aterrador. Hay un pez que mira los acuarios con una aparente indiferencia y se dice a sí mismo, «Necesitamos más armadura». Y sí, hizo exactamente eso. Este pez no tenía las características típicas de los peces,
porque en lugar de escamas normales, estaba cubierto por una capa gruesa de placas blindadas. En otras palabras, esta criatura marina llevaba en sí un nivel de protección tal que los primeros científicos que la encontraron podrían haberla confundido con un caballero en armadura, solo que con la armadura lista para el combate. No era solo una apariencia común, parecía la encarnación viva de un caballero medieval o de un armadillo, como si hubiera sido creado específicamente para destruir y luchar. La parte más inquietante de este monstruo eran sus mandíbulas, poderosas, capaces de ejercer una presión de 8.000 libras por pulgada cuadrada. Imaginen esto, una presión tan enorme que un solo golpe puede encender un motor de cohete o convertir un coche normal en un montón de chatarra, parecido a un pedazo de papel. O también, destruir su confianza en sí mismo y dejarle la sensación de que todo está colapsando bajo un peso que supera cualquier expectativa suya. Y cuando parece que ya todo está claro, que esa especie es simplemente un pez muy aterrador, de repente descubres un dato curioso. Estos peces eran caníbales. Sí, así es, el genial y peligroso Dunkleosteus, que en su día asustó los mares hace cientos de millones de años, era en esencia un carnicero vivo. No dudaba en devorar a sus congéneres. Se puede imaginar, esta criatura tenía unos tamaños y una fuerza tan intimidantes que incluso con su afilado pico, devoraba a otros Dunkleosteus, convirtiéndolos en bocados rápidos en su camino de destrucción. Solo se puede comprobar cuán confiado en su terrible poder debía estar ese demonio de las profundidades marinas, que incluso sus propios parientes se convertían en su delicado manjar. Era la verdadera encarnación de una amenaza metálica, tan peligroso que incluso en las profundidades del océano seguía siendo el juez de destinos, y no ahorraba a nadie. Y ahora, vamos a trasladarnos a otra región, a la era de los tiempos prehistóricos, a los dinosaurios, donde vuelve a aparecer algo increíble. Imagínense, cuando el mundo entero conocía al T-Rex como el principal depredador del período Jurásico, su máxima expresión. Sin embargo, una de las especies de dinosaurios, que parecía inofensiva, decidió mostrar sus buenas cualidades victoriosas en un ámbito más amplio. Hablamos del Spinosaurus, un dinosaurio que, a diferencia de sus parientes, combinaba en su aspecto características tanto de un reptil como de una criatura acuática. No era solo un depredador grande, su apariencia, o más bien su anatomía, recordaba a una Coca-Cola perdida o a una gran embarcación con intenciones depredadoras. Al principio, los científicos pensaron que era solo otro gran dinosaurio con una cresta inusual o una estructura de cresta extraña en la espalda, similar a una vela de barco, y nada más. Observaban su esqueleto, que parecía una copia aumentada de otros gigantes ya conocidos, y no sospechaban nada. Pero a medida que se llevaban a cabo excavaciones, descubriendo cada vez más fragmentos de su esqueleto, su opinión empezó a cambiar. Al principio, la comunidad científica se hizo una pregunta. ¿Qué es esa criatura viva? ¿Quizás solo uno de esos dinosaurios que en el agua se comportaban normalmente? Sin embargo, los primeros hallazgos indicaban que probablemente iba peor en el agua de lo que esperaban, y que podía demostrar habilidades en un entorno acuático. Pero todo cambió con la llegada de nuevos restos, huesos y dientes hallados, que permitieron mirar a ese monstruo desconocido desde otra perspectiva. Y de repente, se reveló un hecho sorprendente. Ese dinosaurio no solo era un excelente nadador y cazador terrestre, sino que también demostraba una perseverancia absoluta y un deseo de superar a todos sus congéneres en supervivencia. Y fue en ese momento cuando varios científicos, anteriormente convencidos de la simplicidad de esa criatura, experimentaron por primera vez un verdadero shock y exclamaron internamente: ¿Qué diablos? Porque su esqueleto, su estructura y sus comportamientos indicaban algo mucho más sorprendente que simplemente otro dinosaurio viejo con cuello largo y mandíbula poderosa. Este gigante prehistórico no solo poseía huesos mucho más compactos que los de la mayoría de sus congéneres, lo que evidenciaba su resistencia y durabilidad excepcionales. Además, la presión que transmitían sus huesos era tan elevada que superaba cualquier expectativa. En sus mandíbulas estaban equipados sensores especiales, capaces de detectar incluso los más mínimos movimientos en el entorno, casi mejor que el ojo o el sensor auditivo de un ser humano moderno. Y toda esta actividad constante
esta agudeza sensorial lo convertían en una criatura verdaderamente peligrosa. Pero lo que le daba un carácter especialmente intrigante a este hallazgo era que, aparentemente, este dinosaurio era una excepción entre los demás. No hacía distinciones entre su medio natural, terrestre o acuático. Podía estar y actuar en ambos ambientes simultáneamente. Y además, todos los indicios apuntaban a que se trataba de una especie singularmente sobrehumana, ya que, en lugar de limitarse a una sola función, actuaba como un ingeniero universal de la naturaleza. Cazaba tanto en tierra como en agua, mostrando una asombrosa adaptabilidad y un comportamiento que sorprendía a los investigadores. Y justo cuando parecía que ya se había revelado todo sobre esta criatura extraordinaria, surgían nuevos hallazgos que simplemente volteaban por completo las ideas previas. Incluso tras años, los científicos se preguntaban, ¿cómo consiguió un solo ser manifestar sus capacidades tan diversas? ¿Es esa una excepción o acaso representa un modelo revolucionario de la evolución que indica que en la naturaleza todo puede ser inesperado y sorprendente? Estos enigmas solo aumentaban el interés por los monstruos antiguos, demostrando que, incluso a través de los siglos, la naturaleza continúa asombrando a sus exploradores. En las profundidades de los mares antiguos se oculta una entidad sorprendente y aterradora, que podría convertirse en una verdadera pesadilla para cualquiera que se atreva a enfrentarse a ella. Este representante de los reptiles marinos prehistóricos, del que se habla, tenía la capacidad de detectar rápidamente sus presas bajo el agua, reaccionando igual de rápido que una persona cambia de personalidad al interactuar con diferentes individuos. Si te parece aterrador encontrarte con un lagarto marino que, además, tenía opciones más adaptativas que las mías para sobrevivir, créeme, los verdaderos terrores empiezan un poco más tarde. La verdadera criatura terrorífica es el cocodrilo, ya que sería capaz de sepultar al tiranosaurio Rex y convertirlo en su comida. Todos conocen el dicho, «Adiós, cocodrilo», pero el origen de esa expresión está relacionado justamente con el hecho de que los reptiles antiguos tenían una potencia tan temible que incluso el dinosaurio más poderoso quedaría muy por detrás en nivel de peligrosidad. Estos animales, similares a gigantescos cocodrilos, no son simplemente grandes miembros de su familia. Su tamaño y fuerza hacen entender a todos que llamarlos simplemente cocodrilos enormes sería una clara exageración. Su longitud alcanza aproximadamente 50 metros y su peso ronda las 10 toneladas. Imagina, tal monstruo surgió de un cocodrilo común, y al adoptar una dieta especial y realizar entrenamientos, adquirió capacidades y dimensiones que antes eran inimaginables. Es poco probable que ese gigante comiera algo más que pescado, la dieta estándar de los cocodrilos modernos. Sin embargo, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso. En fósiles antiguos encontraron huellas dentales dejadas por una criatura misteriosa a la que llamaron crocodrilo dinosaurio. Este ser no solo cazaba dinosaurios, sino que también dejaba tras de sí marcas, huellas de dientes en forma de mordidas enormes, similares en tamaño a platos de comida. Lo más terrible es que su fuerza de mordida superaba en 5 veces la fuerza de las mandíbulas del T-Rex, aproximadamente 100.000 newtons. Para comparar, esa potencia sería capaz de destruir tu coche sin que te dieras cuenta, aunque, siendo honesto, no puedo decir por experiencia propia cómo es chocar con algo así. Pero lo más sorprendente es la capacidad de esta criatura aterradora de permanecer invisible bajo el agua. Sus ojos, ubicados no como en los cocodrilos actuales, en la parte superior de la cabeza, sino ligeramente más arriba y inclinados hacia adelante, le permitían tener visión estereoscópica. Es decir, podía juzgar distancias y profundidad con la misma destreza con la que yo evalúo mis propias decisiones de vida, o más bien, mis opciones ridículas y cómicas. Este monstruo en forma de tiburón era prácticamente invisible en las sombrías profundidades del cuerpo de agua, cazando con la precisión y la confianza de un maestro del modo sigiloso. La parte posterior de su cuerpo, que medía más de 25 metros, no era solo una estructura peculiar, sino toda una construcción única creada por la naturaleza expresamente para la caza de gladiadores. No tiene sentido hablar de lentitud en este ser. Su largo cuello no dificultaba que fuera rápido y ágil, al contrario, lo hacía aún más peligroso y astuto. La parte más sorprendente de esta historia es que, gracias a ese cuello tan largo,
podía cazar como un francotirador de largo alcance, súbito y oculto. Su cuerpo, pequeño en comparación con la longitud del cuello, podía esconderse tras obstáculos en las aguas turbias, tras rocas o en algas, mientras que su cuello, como un hilo largo, se acercaba sigilosamente a la presa desde todos los lados posibles. Era una auténtica pesadilla nocturna, un cazador capaz de permanecer oculto y, al mismo tiempo, poseer mandíbulas tan poderosas que dejaban en la víctima marcas en forma de mordidas colosales, capaces de acabar con cualquier que se le pusiera en su camino sin ninguna oportunidad. Y lo más inquietante es que los científicos suponen que estos antiguos depredadores, como este crocodrilo dinosaurio y muchos otros, cazaban en grupo. Imaginen, varios de estos ojos periscópicos móviles y atacantes al mismo tiempo, desde diferentes lados, como un equipo de operaciones especiales submarinas, cada uno con una estrategia perfectamente coordinada, como si trabajaran en un ataque conjunto. Como resultado, esto fue el producto de una evolución en la que esa agilidad, esa táctica tribal y esa coordinación estratégica los convierten en verdaderos fantasmas marinos. Este ser es el resultado de lo que ocurriría si un plesiosaurio se transformara en una versión mejorada y más desarrollada, similar a como un Pokémon normal evoluciona en una versión más poderosa y temible. Imagina una mezcla de superstición y ciencia ficción que te eriza la piel, algo que podría cobrar vida en las pesadillas de quienes no temen explorar las profundidades. Pero si te imaginas una criatura de longitud gigantesca, que no se mida en metros, sino en metros y medio o incluso más, y si además le añades dientes como cortados de madera reforzada y una fuerza de mordida extraordinaria, capaz de desgarrar incluso una pequeña embarcación de madera, entonces estaríamos entrando en el reino de la fantasía. Y precisamente esa monstruosa figura es la que podemos imaginar cuando hablamos de una criatura hipotética que combina a la perfección las características de un depredador marino y un personaje de película de terror. Ahora, piensa en una enorme y temible ballena cachalote. Estos gigantes del océano han sido considerados desde hace mucho como algunos de los habitantes más aterradores del reino marino, y su tamaño y potencia inspiran respeto. Sin embargo, lo que tenemos delante no es simplemente un gran escualo o una roca marina tranquila. Es algo mucho más aterrador que una ballena azul o un cachalote común, que por su forma y naturaleza recuerda a un monstruo sanguinario e implacable. Sus dientes, de unos 8 metros de longitud, comparables en tamaño a bates de béisbol, lo convierten en el animal marino más peligroso conocido. Imagínate, esos dientes no son solo un atributo temible, sino armas de muerte capaces de desgarrar sin esfuerzo no solo a peces o calamares, sino también a una ballena gruesa en su totalidad, o en concreto, a otros gigantes marinos. Esos dientes miden más de 11 centímetros, más del doble de la longitud de mi lista personal de logros profesionales. Y esa es solo una de las muchas características extraordinarias de este monstruo marino. Pero esta criatura también oculta otra astucia. Una fuerza en su mandíbula capaz de triturar incluso una pequeña embarcación de madera. Los científicos que lo estudian actualmente han descubierto que, con su fuerza de mordida, este animal marino puede respectivamente romper una viga de barco. Combinada con sistemas de ecolocalización muy precisos y desarrollados, esta aterradora criatura podría rastrear a su presa incluso en completa oscuridad, atravesando las sombras y sin moverse, siguiendo con precisión los objetos cercanos y atacándolos. Pero si crees que estas horripilantes capacidades y dimensiones son el máximo de terror que puedas imaginarte, entonces prepárate para una noticia aún más aterradora. Imagina una criatura que, por su apariencia y naturaleza, rinde tributo a las leyendas de dragones. Enorme, peligrosa y capaz de realizar actos increíbles. Y ahora, añade a esto que es tan enorme y mortal como si, como resultado de la crisis de la época de la Edad, se hubiera transferido a las aguas marítimas en forma de un monstruo marino, un mosasaurio, y obtendrás a este terrible monstruo. Es un mosasaurio, un híbrido de criatura marina surgido como resultado de experimentos muy inusuales y, en cierto modo, una locura de científicos griegos o de escenarios fantásticos. Su tamaño alcanza aproximadamente unos 56 pies de longitud, lo cual ya es bastante impresionante. En comparación con los tiburones humanos modernos, como los gigantes blancos que navegan con confianza por sus dominios,
este dinosaurio marino parece considerablemente más aterrador. Supera a cualquier depredador contemporáneo en tamaño. Su boca repleta de dientes y garras puede dejar tras sí huellas mucho más aterradoras que todas las especies de peces en la naturaleza juntas. Sin embargo, lo más sorprendente no son solo sus dimensiones o la fuerza de su mandíbula, aunque esas por sí solas ya son aterradoras. Es la singularidad de su estructura bucal y su capacidad para abrirla y cerrarla, ya que el mosasaurio posee una mandíbula doble compleja que le permite abrir la boca muy ampliamente, como un lienzo desgarrado o una tela rasgada. Esa cerradura universal en sus mandíbulas le permitía luchas y ataques que la mayoría de los peces o reptiles marinos modernos solo podrían soñar con realizar. Esta sorprendente adaptación le habría dado la capacidad de atacar de manera astuta y repentina, agarrando a su presa en el momento más inoportuno, igual que yo mismo a veces tomo decisiones completamente irracionales en medio de la noche, sin lógica ni reflexión alguna. Gracias a sus peculiaridades anatómicas únicas, además de su escala y potencia, el mosasaurio habría sido uno de los mayores depredadores marinos que jamás hayan existido en la Tierra. Los nombres y conceptos relacionados con criaturas legendarias parecen cobrar vida cuando hablamos de monstruos así, recordándonos que el océano es, por naturaleza, un auténtico misterio sin revelar, lleno de horrores que todavía desconocemos en gran medida. Una imagen verdaderamente impresionante y aterradora se despliega en nuestra imaginación cuando viajamos a la era de los mares antiguos para conocer a uno de los cazadores marítimos más brillantes y aterradores que hayan nadado en los océanos del mundo. Y en esta narración, es especialmente interesante notar que, a pesar de su poder asombroso y sus características únicas, este monstruo marino podría considerarse la cúspide de su época, superando en muchos aspectos a la mayoría de los depredadores conocidos, tanto modernos como antiguos. Comencemos diciendo que a esta criatura, de la cual hablamos, los científicos le llaman mosasaurio, y sus dimensiones son asombrosas. Su cuerpo medía casi 60 pies de largo, lo que equivale por escrito a más de 45 pies, es decir, mucho más de 10 metros de longitud. Esta gigante, a simple vista, parece ser en comparación con los peces grandes y tiburones modernos, un verdadero coloso. Su tamaño hace que los actuales gran blancos parezcan simples palitos de pescado. Pero lo principal no es su tamaño, sino su sorprendente estructura y la fuerza de sus dientes, herramientas de este antiguo arma. A primera vista, uno podría pensar que sus dientes gigantes y afilados, dentados como las fauces de una navaja de viejo estilo suizo, eran solo un elemento decorativo o un medio para intimidar. Sin embargo, en realidad, su función era mucho más letal. Cada uno de sus órganos dentales parecía una navaja afilada, con dientes en la parte frontal y trasera, lo que le permitía cortar y arrancar incluso las más duras estructuras óseas marinas, como ballenas u otros grandes habitantes del océano. Estos dientes eran tan afilados que podían compararse con cuchillas de bistec, capaces de cortar literalmente a través del caparazón óseo, como si fuera mantequilla o azúcar glass en un postre. Y lo que es aún más interesante es que su visión era altamente desarrollada. Gracias a la visión binocular, podía evaluar perfectamente las distancias y reaccionar rápidamente ante objetos en movimiento en el agua, lo que lo convertía en un cazador aún más peligroso. Se puede lamentar por quienes dicen no tener miedo a las profundidades, porque probablemente no se imaginan hasta qué punto esta criatura podía calcular con precisión y sin error el objetivo en la absoluta oscuridad de las profundidades del océano. Pero ahora, permítanme hablar de otro aspecto de la hazaña de este depredador marino, que parece casi de fantasía. Su cola no era simplemente la línea de aleta de un pez común. Por el contrario, los científicos han descubierto que el mosasaurio poseía una aleta caudal, cuya forma y funciones eran muy similares a las de las tiburones actuales. Esa cola podía generar una potencia de tracción colosal, tan fuerte que, al usarla, el mosasaurio podía literalmente lanzarse fuera del agua, realizando saltos comparables a los de un potente cohete. Y para sorpresa de todos, sus saltos recordaban escenas de películas famosas, como si un enorme y majestuoso lagarto emergiera desde las profundidades marinas, igual que un delfín que se eleva del agua con una gracia y fuerza sobrenaturales. Imaginen un autobús,
del tamaño de una casa de 2 plantas, de un depredador poderoso y temible, que, a modo de capricho del director más admirado, sale del agua y recorre la superficie, asustando a todos los que lo observan. Pero eso no es todo. En el momento más inesperado aparece otra peculiaridad que cambió para siempre nuestra visión de este depredador marino. El mosasaurio tenía una articulación única en su cráneo, que le permitía balancear y girar la cabeza como si estuviera lanzando un tiro a portería. A diferencia de la mayoría de los depredadores, que simplemente muerden y tiran, este antiguo monstruo podía acercarse a su presa y golpear al mismo tiempo, como si clavara un puñal o bate de béisbol, convirtiendo cualquier encuentro en algo parecido a un tour de belleza doméstico, un juego donde uno no solo participa, sino que también es el objetivo del golpe. Ahora bien, si piensas que encontrarte con un gigantesco lagarto marino armado con un bate en lugar de cabeza es la máxima expresión de los sustos, prepárate. Existe un depredador marino aún más aterrador, que con razón puede considerarse la cima de los antiguos océanos. Y ese monstruo es el megalodón, esencialmente el depredador más temible y masivo que haya habitado nuestro planeta. Su longitud alcanzaba más de 59 pies, por escrito, más de la mitad de un edificio residencial de 5 pisos. Tal gigante hacía que los actuales tiburones blancos parecieran pescados congelados, simples y poco llamativos en comparación. Sin embargo, el tamaño no es lo más aterrador. Sus principales armas eran sus dientes, que eran de un tamaño asombroso, con un diámetro de aproximadamente 1 pie, es decir, más grandes que tu cabeza. Estos dientes se parecían a las hojas afiladas de cuchillos, capaces de desgarrar sin piedad incluso los huesos de los gigantescos ballenas. Además, amigos míos, imaginen esto. Esos dientes tenían una estructura dentada, como la de sierras mecánicas, lo que les permitía cortar fácilmente huesos gruesos y duros en el mar, como un cuchillo corta mantequilla. Y si pensamos en la velocidad con la que el megalodón podía nadar, aproximadamente 45 millas por hora, imaginen esa aceleración. Ustedes en una moto acuática, pisando a fondo, y de repente ven como un crucero de guerra, esa mole enorme se acerca lentamente detrás de ustedes. Miran con pánico en el espejo retrovisor, y ella, porque ya no es solo un animal, sino una fuerza de la naturaleza, se acerca más y más, rápida, furiosa e implacable. Y esto incluso si el megalodón no estaba persiguiéndolos específicamente, simplemente podía estar cazando o vagando en las vastas aguas del océano, lo que lo hacía aún más aterrador e impredecible. Para evaluar con mayor precisión su potencia y fuerza destructiva, los científicos calcularon que su mordida podía ejercer una fuerza de aproximadamente 40.000 libras por pulgada cuadrada, lo que significa que con sus dientes podía literalmente apretar y aplastar un automóvil como una simple lata de refresco. Y hay que señalar que para medir una fuerza tan increíble, existían dispositivos especiales que antes no se usaban, porque ningún instrumento podía medir fuerza tan extraordinaria. Imaginen cómo, en esas mediciones, el aparato literalmente se rompía, incapaz de soportar esas cargas extremas. Y, para entender completamente el alcance de este monstruo, basta recordar que el megalodón cazaba literalmente ballenas antiguas, que en comparación parecían enormes barcos flotando en el mar. No solo cazaba, sino que literalmente las convertía en su festín. Teniendo en cuenta todo lo dicho, se puede afirmar que tal potencia y agilidad aterradora lo convertían en la cúspide de la pirámide ecológica de su tiempo, en la cima de la cual probablemente sostenía a todos los habitantes marinos. Así, queridos oyentes, se revelan 10 razones por las que todos somos un poco diferentes a estos antiguos monstruos y por qué nuestras capacidades, en comparación con ellos, parecen tan limitadas. Y quizás debería considerarse quién de estas criaturas era verdaderamente hecha para ser duradera y fuerte, ya que todos estos fenómenos monstruosos y aterradores confirman una sola verdad simple. La naturaleza nunca dejó de sorprendernos y de superar nuestros más atrevidos conceptos de fuerza y supervivencia. Cuando observas cómo tus probabilidades de sobrevivir disminuyen rápidamente hasta llegar a cero absoluto, puedes imaginarte una imagen bastante clara que inmediatamente viene a la mente. Imagina un enorme megalodón, este antiguo y temible gigante de los océanos,
aplastando con toda su fuerza y potencia el cráneo de una ballena, demostrando su autoridad imparable sobre la víctima. Tal visión provoca un sentimiento de desesperanza y, honestamente, algo de miedo por tu propio destino. Y si has llegado a este punto y tus emociones no se han transformado en un ataque de pánico, sería lógico expresar tu opinión sobre la publicación, por ejemplo, pulsando el botón que normalmente se usa para apoyar el contenido favorito, ya que eso es una especie de reconocimiento de que te interesó el tema. Sin embargo, incluso si decides no seguir este camino, es buen momento para señalar que tengo muchas otras historias y relatos sobre criaturas prehistóricas de pesadilla, que superan en horror y potencia incluso a estos tiburones gigantes. ¿Por qué detenerse en lo alcanzado? Es completamente comprensible que estos peligrosos y temibles dinosaurios te hagan sentir absolutamente indefenso ante la fuerza y los instintos depredadores de los antiguos monstruos. Si quieres compartir tu opinión o inventar tu propia estrategia para vencer a cualquiera de esas antiguas criaturas, no dudes en dejar un comentario. Allí suelen nacer las ideas y discusiones más interesantes. Y, para ampliar tus conocimientos y descubrir qué otros peligros acechan en las profundidades del mundo prehistórico, puedes hacer clic en el video que aparece en la pantalla, donde se muestran dinosaurios aún más sorprendentes y aterradores, con las que probablemente tendrás las menores posibilidades de supervivencia.